¿Qué tal? Yo me llamo Santiago, a mi lado tenemos a Agustín, a Máximo y a Nicolás, y hoy les vamos a contar acerca del funcionamiento de Acceptance Test Driven Development y cómo se puede mejorar integrándolo con inteligencia artificial. Para comenzar vamos a mostrarles la agenda de hoy, que vamos a comenzar haciendo un breve repaso de qué es ATDD. Después de eso vamos a ver cómo con la inteligencia artificial se puede potenciarlo, y después vamos a analizar un caso de estudio real que nosotros hicimos una investigación para ver cuáles serían los resultados de hacer esta integración y ver cómo afecta en todo el proceso ágil. Y después vamos a ver los resultados y los impactos dentro de los roles del equipo, de aquellos que utilizan este proceso. Y por último, nuestras conclusiones y nuestros aportes que armamos en base a esto. Y ahora le paso la mano a Agustín para que dé su introducción de qué es ATDD. Bueno, voy a arrancar preguntándoles, ¿alguno se acuerda qué es ATDD? ¿O sabe lo que es ATDD? Bueno chicos, es la segunda clase. Bien, vamos rápido con los fundamentos. ATDD o Acceptance Test Driven Development consiste en escribir los test de aceptación antes de comenzar el desarrollo. Esto se hace eligiendo una user story y entonces ahí define un contrato de comportamiento de cómo debe hacer eso que tiene que hacer el sistema desde la perspectiva del usuario. Al igual que el TDD tradicional, empezamos escribiendo un test que falla, luego hacemos pasar ese test y así. Bueno, en el contrato de comportamiento hay tres roles fundamentales: negocio, devs y testers. Vamos a hablar del ciclo clave de ATDD. El ciclo de ATDD consta de 4 pasos que se realizan para cada user story al inicio de la iteración. El objetivo de esto es que los developers desarrollen lo que el sistema requiere. El primer paso es elegir una historia que está priorizada por el cliente y está descrita en un lenguaje que aporta valor al negocio. Una vez elegida esa historia, se pasa al siguiente paso, que es escribir el test de aceptación en estos 3 roles que marcamos: el cliente, el developer y el tester, desde la perspectiva del usuario y escrito en un lenguaje sencillo y simple en el lenguaje del negocio. Una vez hecho eso, se automatizan los tests. Estos tests están escritos en un formato ejecutable, ya sea por tablas, scripts o herramientas que provee el sistema de testing. Y obviamente, como escribimos este test va a fallar porque todavía no está implementada la funcionalidad. Es por eso que existe el último paso, que es implementar la funcionalidad en sí para hacer pasar estos tests. Una vez que los tests pasen, se considera que la funcionalidad está realizada. Bien, esto parece simple y sencillo, pero tiene algunos desafíos, como por ejemplo perder el foco de los requisitos. Los objetivos parecen simples, pero pueden volverse difusos. Otro desafío puede ser invertir demasiado tiempo en la creación y actualización de tests. Los developers pueden centrarse en escribir los tests para cuestiones que casi cambian sus requerimientos y se olvidan de implementar la funcionalidad en sí. Y por último, un retraso cuando los requerimientos no están bien definidos. Una mala comunicación puede llevar a que los requisitos no sean completados. Ante todos estos desafíos, la pregunta es: ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y ahí es donde entra la AI. Bueno, a estas alturas supongo que ya todos estamos familiarizados con LLMs y bueno, sabemos que son excelentes generando código, pruebas unitarias, hasta documentación. Pero en las pruebas de aceptación, que son tipo el nivel más alto de prueba, donde testeamos si el código realmente hace lo que el negocio necesita, vemos que hay una falta de exploración en ese caso, y también mucho menos una evaluación en la industria. Entonces, lo que nosotros empezamos a investigar y encontramos un paper que nos parece como que los fundamentos que tiene van muy bien con esto, que básicamente, en vez de hacer un experimento artificial, usa un caso de estudio real en una empresa real que se llama Critical TechWorks, que es una empresa del sector automovilístico que realiza, desarrolla plataformas para vehículos digitales y también servicios asociados y demás, y utilizaron las cosas de esta empresa, el Jira de la empresa, las CI/CD pipelines de la empresa, la infraestructura en Azure de la empresa, es decir,
no es un experimento aislado, sino que es algo que realmente se puso en producción en un entorno industrial. Y bueno, queremos hablar un poco de ese paper, que vamos a primero hablar de lo que motivó a los autores a escribir este paper. Bueno, las organizaciones suelen tener dos problemas fundamentales que ya un poco mencionó Agus, que son básicamente que, bueno, por un lado, escribir los criterios de aceptación toma mucho tiempo y también puede llevar a malentendidos, y ahí eso va a llevar más tiempo todavía. Y después también tenemos que, bueno, automatizar las pruebas end-to-end con frameworks, por ejemplo, con lo que usan en el paper, que es Cypress, se vuelve, lleva demasiado esfuerzo manual, ¿no? Entonces el paper dice, las LLMs podrán ayudar a, reducir este cuello de botella en estos dos casos, y para eso se plantea dos preguntas que se van a responder a lo largo del paper, que son estas dos que ven en pantalla, que son, bueno, ¿pueden las LLMs generar, buenos escenarios a partir de las user stories? Y también, ¿pueden las LLMs crear scripts ejecutables bien hechos a partir de esos escenarios? Bueno, para ver eso vamos a ver un poco la solución que plantean, que bueno, ellos crearon dos herramientas basadas en GPT-4 Turbo y deployadas, como dije, en la infraestructura de Azure de la empresa. Básicamente desarrollaron estas dos herramientas que se ven acá, que dice Auto UAT y TestFlow. Auto UAT quiere decir automático, User Acceptance Test. Estas dos las proponen en un enfoque de dos pasos, donde cada una es céntrica en cada uno de los dos pasos. Primero vamos a hablar del paso 1, el Auto UAT. Ellos lo que hacen es literalmente agarrar las user stories escritas por el product owner desde Jira, que por si no conocen es una aplicación para este caso, o sea, para manejo de gestión, y las dan como input al Auto UAT. El Auto UAT bueno, propone mejoras a esas user stories, las itera un poco, las clarifica y incluso puede saltar la alarma de que hay algo que no está claro, que falta algo. Luego de que está todo bien, genera un Gherkin, que es lo que mencioné, que bueno, el Gherkin es una prueba de aceptación o una forma de explicar los criterios de aceptación de una forma estructurada, que es dado cuando entonces pasa algo, ¿no? Eso se valida y luego pasa al segundo paso, que es el test flow. En el lugar del test flow se toma como insumo esos Gherkins, que son los criterios creados anteriormente, y las mismas user stories también, y también algo del dominio. En este caso utilizan HTML porque es la cosa que están testeando, pero puede ser algo del dominio. Entonces, este motor, este agente, escupe, un script que es un test ejecutable, en este caso usando un framework de testing Cypress, y es validado por los testers o los devs, y hasta incluso le pueden dar alguna vuelta de tuerca que le falte, para ya, sí, por fin poder ponerlo en el pipeline existente y ya empezar a ser parte de todo el resto de pruebas de aceptación que se corren regularmente y el codebase. Así que bueno, ahora Nico nos va a hablar un poco del impacto que tiene en el equipo y de los resultados que tuvo. Bien. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos en el paper, que sí hubo una lista de encuestados, fue que todos coincidieron que ayudó a resolver las ambigüedades, mejoró la calidad de criterios y a descubrir nuevos casos que no se habían contemplado previamente. En este caso se obtuvo un feedback bastante positivo, ya que se le preguntó a cada uno de los encuestados si el UAT fue efectivo o no. La realidad es que solamente 3 contestaron que no les sirvió y 62 les sirvió, por tanto el 95% del feedback fue positivo. Al implementarse también dijeron que TestFlow les agilizó muchísimo el trabajo, ya que no comenzaban de cero, sino que ya tenían una base bastante consolidada. Como pueden ver en el gráfico, todas las sugerencias que se dieron, el 60% ya fueron válidas y efectivamente no había que hacer ninguna modificación. Y si se suma al resto, podría ser que darse un 92% de todos los casos con un pequeño ajuste ya daban como un resultado bastante válido.
Además, todo esto, el trabajo agilizó un poco en la detección de errores, en detección de casos bordes que no se habían dado cuenta, y muchos de los encuestados dijeron que muchos errores se dieron cuenta en producción, ya que la misma IA le había sugerido que hagan esos cambios. Con respecto a las respuestas que había planteado antes mi compañero, dado lo que dice el paper, ¿pueden darse las LLMs un buen escenario? Y la verdad que sí, todo el 95% les generó un buen escenario en el que pudieron empezar a interactuar. Obviamente todo eso se validó. ¿Pueden convertir esos escenarios en scripts ejecutables correctos? Por lo que dijeron también previamente, el 92% de los scripts fueron incorporados simplemente con algunos retoques. Si bien todos los miembros del equipo tuvieron que hacer una consolidación en lo que estaban haciendo, una validación, en este enfoque, digamos, todo comenzó de una forma más clara, se avanzó mucho más rápido y se detectaron errores más rápidamente. Ahora vamos a ver cómo estas aplicaciones modificaron los comportamientos de todos los roles dentro de un equipo. En los Product Owners, primeramente, antes hacían una tarea bastante tediosa que es buscar múltiples variables donde había casos muy similares, por lo tanto ahora se enfocan en lo que es en lógica de negocio, y además se le entregaban casos bordes que antes no habían contemplado bien. En la parte de desarrolladores, todo lo que es creación de test, implicancias en resolver si esos test estaban bien hechos, todo eso ya lo hacía la IA, o por lo menos se lo facilitaba. Entonces les enfocaban muchísimo más tiempo en la implementación de la lógica de negocio. Además que les ayudaba un poco con el tema de la documentación y todo eso. Por último, los testers ya comenzaban con un coverage bastante avanzado que les daba la ayuda a la IA con algunas sugerencias. Por lo tanto, también les redujo el tiempo de automatizaciones de ellas. Por lo tanto, se van un poco enfocados al análisis exploratorio de los tests. Y el foco de todo esto es que el punto crítico en esto no releva la importancia de los roles, digamos, no se pierde importancia de los roles, sino que les permite desarrollar mejor sus habilidades y además les da más tiempo para pensamiento crítico, pensamiento estratégico, aumentar el valor de lo que entregan y mucho mejora la calidad. Ahora, ¿esto significa que necesitamos menos personas en estos roles? La verdad que no, porque al destacar cada uno en su rol, cada uno agrega un valor agregado mucho mayor. Por lo tanto, las organizaciones comienzan a acelerar los procesos de entrega, aceleran procesos que vienen con mejor calidad y además tienen la posibilidad de retomar deuda técnica que tenían postergada. Eso también trae un impacto cultural, aunque no lo crean. Todos estos equipos que realizaban tareas reiterativas, agobiantes, por lo tanto se reduce el trabajo repetitivo y todos, por lo menos en la parte de los encuestados del paper, decían que tienen una mejor satisfacción laboral al hacer sus tareas, ya que algunas tareas no les gustaban, que se lo simplificó la IA. Y los Product Owners también entregaban un valor mucho más estratégico. La inversión de todo esto es que haya mayor inversión en la efectividad, la satisfacción de los trabajadores y que puedan retener a todo el equipo. ¿No? Con eso llegamos a las conclusiones de lo que resultó de toda esta investigación y venimos a ustedes con una pregunta, que ¿es realmente novedoso utilizar AI con ATDD? Bueno, en principio nos pareció que sí, porque además de que ya hoy en día mucha gente genera código con AI o genera pruebas unitarias con AI, lo novedoso que lleva traer AI al ATDD es la generación, ya una ayuda a la generación de criterios de aceptación mediante el input de lenguaje natural y el resultado con criterios de aceptación ya en formato de código que sean ya claros, ejecutables y alineados con el negocio, ¿no? Y bueno, y claramente con respecto a lo que ya fue con respecto a la investigación, tenemos que tener en cuenta que este paper fue realizado con una empresa grande que tenía gran cantidad de infraestructura, ya muchos datos disponibles para poder procesar y ya gente muy entrenada que ya sabía perfectamente cómo manejar estos tipos de problemas y cómo manejar con inteligencia artificial. Y bueno,
Y a continuación vamos a contarnos un poco acerca de nuestro aporte, ya sumándole con lo que dijimos recién acerca de las empresas, ya la empresa que ya utilizó este sistema. ¿Cómo podríamos, nosotros pensamos por un lado, cuál sería la mejor forma de traer esto en cualquier tipo de empresa, sin que tengan problemas de infraestructura o de presupuesto, lo que sea? Bueno, nosotros pensamos con este diseño bastante sencillo que cualquier empresa puede tener, donde manteniendo la estructura original de ATDD, consiste de tener el tester, el developer y el project owner, es que el project owner comience narrando y detallando los user stories con título y descripción, utilizar alguna herramienta del LLM, que ya hoy en día hay miles de herramientas LLM que cualquiera puede ya ir a comprar a un precio bastante relativamente bajo. No es necesario tener herramientas sofisticadas como el AutoUAT o el TestFlow, como tenía el caso de estudio ya con directamente poder hacer prompt engineering, como se dice, que es hablar con el LLM, poder definir los criterios ahí y después con eso convertirlo ya test ejecutables, lo pueden dar a analizar y hacer un review con los testers y los devs, y en todo caso, si no están bajo sus estándares de evaluación, pueden devolver feedback al PO, que pueden ir, mejorar los prompts y usar el mismo feedback que le dieron los testers, y finalmente, validado y testeado con los devs y aprobado, puede ya directamente entrar el codebase. Así ya los developers se pueden centrar más en desarrollar, los testers se van a concentrar más en testear, y los PO se pueden concentrar más en la lógica de negocio. Y con esto queremos cerrar con una frase muy importante, que es: usar AI no es como un reemplazo, sino un facilitador inteligente durante la fase más crítica del ATDD, que es la definición de los criterios de aceptación. Y nada, con eso, bueno, acá mostramos nuestras referencias, que son los estudios que estuvimos viendo y un poco de investigación, y con eso le venimos a decir gracias. ¿Preguntas? Eso sí, también preguntas. ¿Habría una forma de, por ejemplo, darle esa tool y agarrar directamente lo que dice el cliente y convertirlo en criterios, sí, bypassando el PO? Sí, tranquilamente se puede, pero nosotros creemos que el PO va a tener mejor conocimiento de cómo ya poder formatear prompts directamente al cliente, porque el cliente va a decir lo que quiere, no va a pensarlo en términos de cómo se lo deberías contestar a una inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, el PO va a necesitar, por ejemplo, saber y alinear con los testers y los developers con qué lenguaje de programación van a estar realizando esto. Y le pueden decir, bueno, necesitamos implementar estos user stories con esto y ayudarnos a definir los criterios responsables para poder lograr esto, y necesitamos después generar los tests necesarios que deberían estar escritos en este lenguaje que nuestros desarrolladores definimos que vamos a usar esta herramienta, y así. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los criterios de aceptación o la user story tiene algún componente de seguridad? ¿Es seguro pasársela a cualquier LLM? O sea, a un LLM nunca le tenés que pasar variables de entorno seguras en ningún momento, porque... No, pero quizás eso no, sino como arquitectura de seguridad. Sí, siempre se tiene en cuenta, digamos, que todo lo que se arma dentro de empresas haya algún entorno en que esté protegida toda esa información. Obviamente todo lo que involucre LLMs y generación va a estar usando de fuente, digamos, muchas cosas que quizás vos no quieras. Entonces, habría que tener algunas pautas de seguridad previas. Por lo tanto, en muchas partes sugiere un entrenamiento no solo a la generación, sino sobre lo que estás generando y qué fuentes estás proveyendo. Claro. Además, ahí se suma lo que sería el prompt engineering para, digamos, no liquear información de negocio al LLM, si es que se está usando en la nube, en algo que no conoces, si se está usando un LLM, digamos, con ciertas modificaciones y que ya sabes que está en un entorno controlado, que está usando tu red interna, ahí no vas a tener problema. Y claro, y también mucha la gracia de comunicarse con la inteligencia artificial no es literalmente hacer un pasamano de lo que dice el cliente al LLM, es poder analizar, poder trabajar y pensar de cuál es la mejor forma de solucionar el problema. Y obviamente si hay problemas de seguridad y vos en primera instancia no lo detectás, es muy probable que el LLM te pueda dar un consejo, un feedback de che, si vas a hacer tal cosa, te recomiendo que tal cosa, y solamente lo implementás, como pasó en el caso de estudio, que también detectaron nuevos problemas en producción que dijeron que directamente fue por la ayuda de la inteligencia artificial que les recomendó implementar tal cosa. Se guarda porque después el LLM sabe lo que te recomendó y se lo puede contar a otro. Sí, bueno. Mientras no sea una clave, un token, claro, ahí si estamos hablando de una arquitectura más claro. abstracta. Sí. Y también, por ejemplo, si sos alguna empresa que tiene ya todo eso, una infraestructura bien puesta,
va a tener un LLM, digamos, sin exposición al internet público. Claro, nuestra solución acá es para básicamente que vos puedas implementar esto con cualquier empresa y que sea tipo bueno, bonito y relativamente barato, queremos decir. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo sí. A ver, ahí está. No. ¿Por qué eligieron este tema? Es que nos pareció muy interesante en primeros términos de, por ejemplo, cómo es la mejor forma de implementar los tests. Sí. Sí, de cómo es la mejor forma de implementar los tests. Y nos pareció también una tarea tediosa y costosa, tipo, cognitivamente, poder pensar en los tests. Porque uno siempre va, piensa un proyecto, arranca, pum, a rajatabla a codear. Pero nunca contempla alguna metodología ágil y que no sea tan perezosa implementar, ¿no? Uno puede hacer extreme programming y se dedica más tiempo haciendo el crear el backlog, crear los user stories, crear los criterios y no termina dedicando tanto tiempo al desarrollo, ¿no? Así que nosotros pensamos que es interesante poder ver un buen uso de AI que no realmente reemplace el rol, sino que lo ayuda y le brinde tipo mayor tiempo en sus responsabilidades reales. Sí, creo que hay una pregunta. ¿Creen que puede pasar de que al usar inteligencia artificial para no crear test o generar criterios, la gente se vuelve un poco vaga y termina tipo, aceptando criterios que no son necesariamente correctos porque se los inventó la IA o algo así? Y puede pasar, pero la gracia es que uno justamente tiene que ser responsable con una herramienta. Esto también lo que hablamos era que hay que entrenar al equipo para que, o sea, nosotros tenemos unos tipo buenas prácticas que nunca se debe skipear la fase de validación. O sea, es fundamental que lo que se esté escupiendo acá por un LLM, tener en mente de que es algo probabilístico y que si bien puede detectar cosas, también puede tener alucinaciones, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un humano, digamos, el PO no se va a salvar de su laburo y si hace algo mal y va a tener consecuencias. Claro. Sí, por eso siempre ahí priorizamos que dijimos que el pensamiento crítico tiene que estar por sobre todo, digamos. No podés, como dice él, esquipear todo, siempre tenés que estar concentrado en lo que buscas y tomar de ayuda los datos extras que te van a llegar a dar. Claro. La idea también es, en todo proyecto los problemas es el tiempo. Entonces la idea es, bueno, esto es una herramienta, tenés que usarla bien, te va a dar pena que tengas algunas cosas, pero quizás no todo esté bien y vos de algo te sirva para despertar, de algo te sirva para sumar. Entonces, no es que haga todo por ahí, pero vos lo tocarlo. Hacer pequeños switches. Y además con lo que vos decís te la puedo retrucar, entonces ¿cuál es la gracia de, por ejemplo, tener desarrollador en primer lugar si ya un agente te puede hacer todo? Y mal, porque un agente te puede ayudar, pero lo que te va a resultar pasando es que tengas algún leak de información porque un agente sabe codear, no va a entender lógica de negocio realmente, ¿no? Necesitas ser entrenada, necesitas tener mucho contexto y ser entrenada en todos los pasos. Y por eso hay que usar una herramienta, no como una herramienta que te confíe y te haga todo, pero no. Hoy seguimos en la época donde usamos herramientas, no dependemos todo de robots. Otro modelo de trabajo. Otro optimista. Sí. ¿Cómo aplicaron estos principios en el TP? Y por ejemplo, en el TP lo que pensábamos mucho era, por ejemplo, bueno, nosotros definimos los criterios de aceptación con nuestro PO y dijimos, listo, vamos a darle todo nuestro este contexto, lo queremos armar, que es una aplicación de vuelos, de viajes, y vamos a ver qué nos da de feedback. Y nosotros manualmente miramos todo y le dimos validando, viendo si lo que nos daba de feedback, el contexto era realmente válido. Y después íbamos y le metimos de feedback y no, queremos que sea esto, con este lenguaje. Porque así también nos levantaba mucho tiempo de tener que estar dependiendo de escribir cada user story, cada criterio de aceptación a mano. Sí, de hecho muchos criterios de aceptación nos dieron nuevas ideas para conectar con otras features que quizás no eran por ahí, estaban mal colocados en la aceptación para esa user story, pero nos dio tiempo, nos dio ideas de colocar esos criterios de aceptación en una user story y hacer una nueva feature. Así como también nos daban un video de aceptación que decís, no tiene mucho sentido validar este caso de error porque no va a pasar, digamos, por ahí a veces que te da de más, a veces que te da de menos, a veces que te da de volumen, pero justamente eso es ser crítico con todo lo que te da.